Quique, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué ¿Qué pasa, tal? Chiraco? ¿Todo ¿Cómo bien? anda, cómo anda todo por ahí? ¿Todo bien? Aquí estoy con mi café de finca. Así me, así me gusta, joder. Así me Ahora, gusta. Mejor café imposible. ya me gustaría que fuese café de finca, ¿no? Pero está. Ya te llevaré un poco, no te preocupes. Vale, me O- gusta. Oye, supongo que estás viendo los Juegos Olímpicos y habrás visto todo el revuelo que se ha causado a raíz de que Simone Biles no está compitiendo, toda la presión que tiene, todos los problemas mentales. Entonces, antes de nosotros ponernos a hablar de todo este tema, me gustaría empezar desde el principio. Es decir, ambos somos gimnastas, algún día, por algún motivo, empezamos a hacer gimnasia y con un tipo de mentalidad que a lo largo del camino, con diferentes acontecimientos y personas con las que te vas encontrando, pues esa mentalidad va cambiando, ¿no? Entonces, en principio, me gustaría que explicáramos por qué empezamos a hacer gimnasia y con qué mentalidad. Mira, yo, como todo el mundo, supongo que lo importante, lo primero que se tiene que saber es por qué se empieza a hacer gimnasia. No es que esto sea eh, nacer para hacer eso, no, no. O sea, esto viene de una motivación. Tú eres pequeño, yo en mi caso, pues vi las Olimpiadas una vez, cuando era muy pequeño, y recuerdo el momento, además, en la televisión. Yo estaba viendo las Olimpiadas y dije, yo quiero hacer eso. Y ahí empezó todo, ahí empezó Lo todo, que, hasta lo avanzar. que pasa que hay una cosa, perdona que te interrumpa, hay una cosa Sí, porque a mí me pasó lo mismo, yo estaba viendo un campeonato del mundo por la televisión que lo tenía grabado en una cinta, que se me rayó la cinta de tantas veces que lo ponía, y yo dije, yo quiero llegar a ese nivel. Pero en cierto punto lo dices desde la inconsciencia, porque ahí eres pequeño y tú ves que eso te mola y dices, yo quiero llegar ahí, pero tú no tienes ni idea de lo que hay detrás para poder llegar ahí. Es como que tú sientes que quieres llegar ahí, pero porque realmente ahí tienes 8 años o así, y no sabes realmente el esfuerzo que hay para llegar hasta unos Juegos Olímpicos. Es curioso porque yo por ejemplo, en mi caso, yo empiezo a hacer gimnasia porque empiezo a hacer clases de acrobacia en el gimnasio de mis padres, veo esta cinta que te digo de una competición importante y me engancha la gimnasia, me llevan a un gimnasio y me encanta, o sea, me engancha y quiero ir todos los días a entrenar. Pero en ningún momento pasa por mi cabeza el querer ir a competir, el querer ser mejor que nadie, simplemente voy al gimnasio porque me gusta y porque lo disfruto. Y así es como yo empiezo a hacer gimnasia, con esa mentalidad. o sea, el tema de competición y el tema de lo que significa competir, yo creo que no lo descubrí hasta incluso mucho después de haber empezado a competir. O sea, yo iba a la competición y lo veía como un examen del colegio. O sea, yo lo veía como un examen. Que te ibas ahí a examinarte, a ver qué tal habían ido los entrenos y te examinabas ahí. Yo no veía tampoco una competición con vosotros, o sea, una competición con mis compañeros. Al revés, yo era igual que muchos, bueno, como prácticamente todos en nuestro grupo, cuando estábamos ahí compitiendo, no notaba esa competición interna que había, así que habían piques, pero eran piques sanos, esos piques de que nos picamos entre nosotros, porque al final la gimnasia es un deporte individual. O sea, sí que es verdad que haces un equipo, tienes que meter la nota, estás sometido a la presión de que si no lo haces bien tú, el otro lo va a tener que hacer bien, pero no hay realmente un, no es un deporte en equipo puro, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que eso es algo que hablaremos después, porque yo me siento también bastante identificado, porque yo siempre he sido una persona que tampoco ha sabido competir, ha sabido gestionar la competición, y yo creo que no he sabido gestionarla por una serie de factores que estaban fuera de mi control o que yo me metía en mi cabeza por cosas que oía o cosas que yo mismo, expectativas que me generaba, ¿no? Pero lo que quiero dejar claro es que al principio uno empieza haciendo cualquier deporte de alta competición simplemente porque le gusta y disfruta de ello. Punto. No persigue ganar, no persigue ser mejor que otro, simplemente disfruta haciendo la actividad. Y eso es el motivo por el que nosotros empezamos a hacer gimnasia. Y yo creo que a los 12 años, cuando se nos propone desde la Federación Catalana de Gimnasia entrar a formar parte de un centro de alto rendimiento, esa es otra decisión que nosotros tomamos porque queremos hacerlo, pero también es de manera un poco inconsciente. Es decir, nosotros sabemos, wow, sí, el centro de alto rendimiento, ahí están los mejores del mundo, yo quiero ser como ellos. Pero no lo tienes claro porque no lo has vivido, no lo has probado, no sabes exactamente lo que te vas a encontrar en el camino. Entonces todos decidimos meternos ahí
los 12 que nos seleccionaron en el centro de alto rendimiento, y yo creo que ahí, con el paso de los años, empieza a cambiar nuestra mentalidad acerca de la gimnasia, y es cuando ya se empiezan a generar una serie de presiones y expectativas que pueden ir afectando a lo largo de la carrera deportiva. No sé cómo lo... Pero yo creo que al final, internamente, cada uno está compitiendo por sí mismo. O sea, los deportes de equipo puede que sea otra historia diferente, pero estos deportes que son individuales, estás compitiendo por ti, estás representando a alguien, a un país, estás representando lo que tú quieras, pero estás compitiendo tú, para ti, y con las consecuencias porque estás solo ahí. Yo, y seguro que a ti te ha pasado también, no es lo mismo. Yo recuerdo, saludas en suelo, todo el mundo callado, y te sientes más solo que nadie. O sea, estás solo, absoluta soledad. Notas espacio, notas el aire alrededor, dices, pero ¿esto qué es? Este vacío de esto que hay aquí alrededor, no sé, eso es brutal porque yo lo he sentido, lo mismo que tú dices, o sea, de levantar el brazo y como si todos los ojos de todo el pabellón estuvieran en ti, haciendo el ejercicio, y dices, me cago en... O sea, te entra una cosa por el cuerpo que dices, pero bueno, ¿qué está pasando a ti? O sea, lo mismo, yo he sentido lo mismo. He sido siempre un mal competidor hasta que a los 20 años me puse en manos de un buen psicólogo, de Pablo del Río, ahí en Madrid, que me cambió la mentalidad totalmente, ¿no? Que es lo que decía yo antes, ojalá mis entrenadores o alguien durante todo ese tiempo, hasta los 20 años, alguien me hubiera dicho algo de lo que me dijo él luego, porque el cambio fue radical. O sea, yo sentía lo mismo que tú estás diciendo. O sea, yo iba a una competición, levantaba el brazo y sentía que podía pasar cualquier cosa, que yo no controlaba mi cuerpo, que no controlaba el ejercicio, que no controlaba nada. O sea, que lo mismo me salía, que lo mismo me caía 70 veces. O sea, que era un acto de suerte. ¿Y eso por qué era? Porque en mi cabeza, luego lo entendí más adelante, tenía más conciencia de las expectativas externas, de cosas que yo no podía controlar, que de lo que yo podía controlar. Es decir, yo levantaba el brazo y estaba pensando en lo que habían hecho los contrarios, que los contrarios eran más buenos que yo, que todo el público me estaba mirando, que los jueces eran unos cabrones que me iban a putear y que querían que me cayera 70 veces, ¿vale? Que mis compañeros querían ganarme, que no podía defraudar a la federación porque, claro, están apostando por mí, que no podía defraudar a mi familia que te está apoyando y que están ahí animándote, hombre, han venido a verte, no puedes hacer una mierda de competición. Todas esas cosas en mi cabeza cuando tienes que hacer un ejercicio en el que te está jugando la vida. O sea, tú imagínate ese cóctel que hay en tu cabeza en el momento de hacer un ejercicio. Tío, ¿tú te estás dando cuenta que quieres controlar cosas que no puedes controlar? Dice, toda esta película que te montas, simplifícala a una sola cosa, a lo único que puedes controlar, que lo único que puedes controlar es tu tarea. Es decir, el control de la técnica, el hacer el ejercicio como lo has entrenado. O sea, olvídate de todo lo demás porque lo único que te está generando lo otro es incertidumbre. O sea, cuando tú te centras en las cosas que no puedes controlar, ya sean expectativas o cualquier otra cosa, te genera más nerviosismo e incertidumbre. Entonces, al final lo que tienes que hacer es tú plantarte allí delante del suelo y decir, esto es lo que tengo que hacer. Y meterte 100% en tu cabeza la técnica del ejercicio. Y esto lo voy así, y olvidarte de lo otro. Cuando entiendes eso, hostia, a mí me cambió porque pasé de ese mundo enorme de todo el mundo me está mirando, qué nerviosismo no puedo controlar, me olvidé de todo. O sea, era como un rayo láser. Solo veía la diagonal del suelo, lo que yo iba a hacer. Y te sentías segurísimo en plan de decir, pero si esto lo he hecho 500 veces, si esto, pues solamente lo tengo que repetir, ¿no? Pero para llegar a ese punto de control, la gente no se puede imaginar la de años que hay detrás cayéndose una y otra vez, sintiéndose como una mierda, quedándote, yo recuerdo competición en un campeonato de Europa, fallar todos los aparatos del primero al último y quedarme 5 días metido en mi habitación sin querer salir ni hablar con nadie. O sea, te sientes fatal. Y hay un trabajo mental detrás para poder superar eso alucinante. Y hay gente que no lo llega a superar y que se va del deporte con una sensación de soy una mierda, no valgo para nada, no tengo confianza en mí mismo, no puedo conseguir nada en la vida. Yo creo que hay cuando quieres tener un excesivo control y cuando quieres perseguir sí o sí el objetivo en vez de dejarlo ir y tú ir avanzando día a día, es decir, cuando quieres, estás obsesionado con ello, no quiero esto, y cada día lo tienes ahí, boom, 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 es cuando peor van las cosas. O sea, está bien marcarse el objetivo, ok, yo quiero llegar aquí,
pero no te estés machacando todo el camino. ¿Sabes? Es decir, lo que tú has dicho, déjalo ir de manera inconsciente, disfruta del camino. Y este es el mayor consejo que yo puedo dar. O sea, disfruta del camino sin obsesionarte con llegar aquí, sin esperar a ser feliz, a disfrutar cuando llegues aquí arriba. Porque eso es mentira, porque esto no es el final, esto es el comienzo de otra cosa. Entonces, disfruta por aquí. Si llegas aquí, genial. Si te pasas, de maravilla. Y si te quedas por el camino, no pasa nada. O sea, que no te coman la cabeza. Si eres un deportista de alto nivel o eres alguien que aspira a algo grande en la vida o tienes tus objetivos personales, que no te coman la cabeza. Es decir, disfruta del camino. Si lo consigues, fantástico, estarás muy feliz. Si no lo consigues, no eres una mierda. Eres la misma persona con los mismos valores y la misma valía. Y al final, lo que quiero llegar a decir es que al final, cuando una competición te va mal y no compites al nivel que tú esperabas, te identificas con ti mismo. Es decir, tu identidad como persona es el Quique o el Rubén gimnasta. Y si fallas, te sientes como una mierda, que no vales para nada en la vida, que estás triste, hundido, etcétera, etcétera. Y eso es una pena, tío, porque al final esto es un deporte, no es la vida, ¿sabes? Es tanto ese pequeño mundo en el que vives, donde tú recibes toda la atención, donde tú pareces ser el mejor, donde ganas todas las medallas, donde eres Dios, pero eres Dios un día. Cuando pasan unos meses, no eres nada, ¿sabes? Es todo lo que has hecho, tienes que volverlo a demostrar, porque si no lo demuestras, toda la gente te viene y te dice, bueno, este tío mira qué mal está, es que no está entrenando con lo bueno que era, ahora mira, no sé qué, y te hunden en la miseria otra vez, y todo por cosas que tú no controlas, por cosas de gente de fuera. El otro día se lo decía a Frijo también. Le decía, tío, están intentando que Simone Biles objetivice ese talento que tiene innato, porque es una persona que tiene un talento y una capacidad para la gimnasia que no se ha visto nunca. O sea, en una mujer, una chica, esas condiciones, que haga unos saltos que ya quisieran muchos de los hombres hacer esos saltos, que ya te digo, no tiene nada que envidiar a ningún hombre, que eso ya es decir, la gente dirá, eres un machista, no sé qué. No, seamos sinceros, el tema físico condiciona mucho la gimnasia. O sea, te va a dificultar unos elementos, te va a dificultar, y ella, digamos que ha cogido todo eso que la gente suponía que era imposible para una mujer, he hecho, no, esto que me estás contando, esto lo hago yo facilísimo, y efectivamente lo hace todo facilísimo, es la mejor, y yo creo que es la mejor sin haber querido ser la mejor, y le están diciendo, no, tú eres la mejor, tienes que darte cuenta de que eres la mejor, y ahora tienes que ganar 6 oros olímpicos para ser la mejor de la historia. Y si no ganas los 6 oros olímpicos, eres una fracasada y eres una mierda. O sea, tú lo que has hecho anteriormente no vale para nada. Eso es lo que mucha gente piensa. No vale para nada, lo importante es ahora, es estos juegos. Lo que has hecho antes da igual. Aunque hayas hecho otros juegos y hayas ganado todo, da igual. Eso da igual. Yo creo que ella es un poco como el caso de Messi, que has comentado antes, ¿no? Es una persona súper talentosa que de siempre habrá hecho gimnasia porque es hiperactiva y porque le encanta, y obviamente que ha trabajado durísimo, ¿no? Porque para hacer lo que está haciendo y para conseguir lo que ha conseguido, o sea, hay que trabajar durísimo. Pero que sí que es verdad que a lo mejor de repente se encuentra, ostras, pues que estoy aquí ya, ¿sabes? Que estoy con 3 medallas colgando del cuello, ¿sabes? Y que a lo mejor eso ella en ningún momento se lo hubiera imaginado, ¿sabes? Simplemente hacía gimnasia porque sí, porque le molaba y porque disfrutaba, tenía una habilidad especial y demás. Pero de ahí a que toda esa presión que le has sometido todo un mundo entero de que tienes que ganar 70 medallas olímpicas, porque si no, es un fracaso lo que estás haciendo aquí, me parece desmesurado. O sea, al final da igual lo que opine la gente. O sea, parece un tópico y que lo dice todo el mundo y frase motivacional de internet, pero al final lo que diga la gente da lo mismo. Lo importante es que no te creas lo que te diga la gente, sino que tú mismo te crees o sea, tengas tu personalidad como para poder decir y decidir quién eres y cómo eres y por qué eres así, y que el resto del mundo no va a entender muchas de las cosas que haces, ni por qué, ni nada de eso, sino el resto del mundo tiene que aceptar que las cosas son así y ya está. O sea, tú eres un deportista, tú eres una persona y tú decides lo que vas a hacer en tu vida deportiva. Sí, ok, puedes haber defraudado a tu país, puedes haber defraudado a tu equipo, aunque lo dudo seriamente que su equipo esté defraudado con ella. Yo creo que es al revés. Su equipo debe estar pensando, esta chica ha confiado tanto en nosotros que aun sabiendo que ella es la mejor y que no dependemos totalmente de ella, pero ella sabe que nosotros vamos a hacer un gran trabajo igualmente, aunque ella no esté.
Y lo han demostrado, han quedado segundas. Si hubiese estado Simone Biles, nunca se sabe. Igual, si hubiese estado Simone Biles, habrían quedado no segundas, sino cuartas o quintas, porque se ha caído 30 veces y la que ha salido en vez de ella no se ha caído ninguna vez. ¿Estás mal de la cabeza? ¿Estás mal? ¿Te sientes mal? Vas a competir mal, vas a sacar malas notas, vas a hacerlo mal, vas a hacerlo peor y vas a ser más valiente decir, no, me retiro ahora y dejo a la otra chica que estaba ahí precisamente para esto, que haga su trabajo. Es que en este caso no sé qué es más valiente, tío. O sea, no sé decirte qué es más valiente. Si el haber seguido compitiendo o el haber... Yo, para mí, si hubiese sido ella, yo habría seguido compitiendo y me habría caído 80 veces. Yo estoy seguro. Porque no Para habría mí, tenido los cojones de retirarme. Por para mí, miedo a defraudar a la gente, ¿sabes? exacto, No, es que es no, eso. O es por miedo a defraudar. sea, Igual que ella decidió ir a las Olimpiadas por miedo a defraudar, pero en su cabeza estaba en plan, no puedo. O sea, no puedo, pero no puedo decirle a esta gente que no voy a ir por nada. O sea, no tengo una lesión que digas, una lesión flagrante que dices, hostia, tiene un tobillo roto. No, es algo que está en tu cabeza y que solo tú puedes saber. Esto, y aún por lo menos que hizo el primer aparato y dijo, ya fue como yo creo el momento suyo, si no hubiese fallado igual habría sido diferente, pero ella falló y ya yo creo que fue el momento que hizo el clic, hizo el ping, dijo, ya está, se acabó, hasta aquí, he fallado, ha sido el trauma que necesitaba para que me impulsase a tomar esta decisión. A mí me parece lo mismo que tú has dicho, o sea, me parece más de valiente, pero 100.000 veces más valiente decir no puedo competir, sabiendo todas las expectativas y todo lo que hay encima tuyo y lo superestrella que eres y lo que puedes llegar a conseguir, o sea, ser capaz de decir no soy capaz de competir, no puedo, y retirarte en medio de unos Juegos Olímpicos me parece una decisión, o sea, me parece de tener unos valores alucinantes. Porque es lo que tú dices, yo hubiera hecho lo mismo que tú has dicho. Hubiera dicho, no, ahora no me puedo retirar, ¿qué van a pensar la gente? ¿Qué va a pensar mis compañeros? ¿Qué va a pensar la federación? ¿Qué va a pensar la gente que me apoya? No me puedo retirar, le tiro para adelante. Y acabas en el último aparato llorando por las esquinas, arrastrándote porque has fallado todo y te vas de ahí como sintiéndote como una mierda. Eso, es que es tan injusto, tío. Y me gustaría que la gente se pusiera en la piel nuestra, ¿sabes? Se metiera dentro y sintiera lo que nosotros podemos sentir. Porque ahora diciendo lo que tú has dicho, ¿no? Que dices, cuando decides retirarte y pasar a otra cosa, estás en la mierda, sin nada. Es que encima es, ¿por qué cojones estoy compitiendo aquí si no quiero hacerlo? Lo estoy haciendo por las expectativas de otro y encima tampoco estoy recibiendo. Esto no me da nada tampoco. ¿Qué cojones hago aquí? O sea, ¿por qué estoy aquí? Da igual lo que te digan, de que tienes que ser el mejor, las expectativas que pongan sobre ti, olvídate de todo eso. Al final simplemente disfruta del camino, o sea, siéntete satisfecho cada vez que vas a una competición o cada vez que terminas un entrenamiento, siéntete que tú has dado lo máximo, independientemente si te ha salido bien o te ha salido mal, porque al final esto es un proceso, es un aprendizaje y tarde o temprano aprenderás a manejar todas esas situaciones. Hazlo por ti, porque si lo haces por otro, vas a estar enganchado de por vida ahí y luego vas a tener problemas para deshacerte de todo eso porque te vas a sentir perdido y vas a perder la ilusión y las ganas porque realmente no lo estabas haciendo por tu disfrute propio, sino lo estabas haciendo por las expectativas que otros habían puesto en ti. Exacto, exacto. Además, te pongo como ejemplo, tú cuando fallas algo, fallas un elemento, tú no piensas, hostia, no tendría que haber fallado. No, tú lo que piensas, y ahí es donde se ve lo realmente importante que está aquí, en este deporte, es no piensas, he fallado esto, piensas, hostia, tendría que haber entrenado más esto antes. O tendría que haber calentado más esto antes. O tendría que haber hecho esta cosa antes, tendría que haber enfocado más en esto antes. Todo es el proceso. O sea, al final el resultado es un segundo, es una forma solo de la guindita en el pastel. O sea, es lo de la última parte, que decir, bueno, venga, ping, lo hago ya, lo hago en directo, lo hago en este momento para que se vea ya que controlo totalmente todo, pero realmente, lo realmente importante, el pastel entero es el resto. O sea, es todo el resto. Es que es tan injusto que solo por la guindita de arriba te digan lo bueno que está el pastel, solo por lo de arriba, el muñequito que pones arriba, solo por eso te van a decir si el pastel, toda la base que hay abajo y todo el curro y toda la elaboración es bueno o no.
No Muy me, injusto. no me jodas, tío. Eso es injustísimo. Cuando llevas toda tu vida dejándote la piel ahí, no puedes dejar que una simple competición, un simple resultado, marque tu vida entera. No es justo, imposible. No, exacto. Exacto. Y espero que no se recuerde a Simone Biles como la chica que se retiró de las Olimpiadas de Tokio 2020. O sea, Exacto. si esto acaba así, va a demostrar, voy a perder la fe en la humanidad. Exacto. Que Voy a perder... se recuerde por la única deportista hasta la historia que, sabiendo que podía ganar todas las medallas posibles, ha sido capaz de decir, no puedo competir porque no puedo gestionar la presión. La única que ha tenido la valentía de afrontar esa situación, porque otros muchos igual se hubieran tirado a la piscina y vete tú a saber lo que hubiera pasado. Claro.